¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Una tarde más, una tarde menos, una noche más, una noche menos, quién sabe el horario en el que estaréis viendo este vídeo y si habéis decidido entrar, ya que la temática es un tanto peliaguda. Señoras y señores, muchísimas gracias también a todos los miembros Patreon y miembros del canal que hacen posible todos estos vídeos junto con la gente que efectivamente ve la publicidad. Muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, pues creo que es tiempo más que suficiente para que hayan pasado los nombres de todos los mecenas. Así que vamos a entrar en el tema. Un tema que va a traer mucha cola. Que va a haber gente que va a ponerse a criticar el tema nada más verlo sin tener ni idea de qué va el asunto, pero da igual. El caso es que vamos con ello. Y vamos con ello, pero antes de nada quiero deciros que ya para mañana publicaré en la plataforma enemiga el vídeo documental donde me estoy sustentando y a partir de lo que he empezado pues a investigar y a mirar un montonazo de cosas al respecto. Lo cierto es que voy a intentar no mencionar ninguna firma, pero no me va a quedar más remedio, ¿vale? Porque además una en especial está metida hasta el cuello en toda esta polémica de la cual no se puede escapar y de hecho no se escapa. Así que a partir de aquí lo que sí hago es un llamamiento y tengo que mencionarla sí o sí a las gentes que tengan o el famoso producto de Johnson & Johnson talco, que lo tiren directamente a la basura, sin ningún tipo de contemplación. Es decir, está más que probado que lleva amianto en la composición. A unas trazas mínimas, pero lo lleva. Johnson & Johnson ha decidido retirar a nivel mundial este producto. Lo comunicó el año pasado. Se supone que este 2023 el producto debe de quedar retirado de la venta, pero aún continúa a la venta, por ejemplo aquí en España. Es muy fácil encontrarlo en Amazon y de momento hasta incluso en tiendas. Va a sustituirlo por el producto que siempre debió de haber sido, que es un producto que contemple la maicena, elaborado con maicena, no con talco. ¿Por qué pasa todo esto? Pues pasa porque a nada que hayáis estado investigando, no solamente Johnson & Johnson, sino grandes firmas de la cosmética han sido denunciadas porque todos sus productos incluían amianto, asbesto, en lo que es la composición. Sí que es cierto que estaba a unos niveles mínimos no detectables, pero no detectables por los laboratorios que usualmente se dedican a estos análisis, porque sí que son unos microscopios los que emplean muy precisos, con muchísima potencia, pero necesitábamos para poder verlo y lo que realmente se cocía dentro de los productos que llevan talco, que efectivamente llevaban amianto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lobbies para arriba, lobbies para abajo. El caso que al final siempre terminamos siendo el consumidor los afectados. Con esto quiero decir que es un producto que nos han estado aplicando desde bien pequeños hasta hemos seguido utilizándolo ya de mayores y seguimos usándolo en cosméticos. Por eso es fundamental que si vais a hacer alguna compra de polvos compactos, de polvos de no sé qué, de polvos de no sé cuántas, de maquillaje, aunque sea en suspensión gel o cualquier tipo de suspensión que puedan tener, miréis si lleva la composición talco y no lo compréis. No lo compréis. ¿Por qué? Pues básicamente porque el talco, lo que es el talco, el proceso extractivo del talco y el amianto están estrechísimamente unidos. Coexisten los dos.
Cuando se va a hacer la extracción del talco está también presente el amianto. Sí que pueden hacer 800.000 procesos para intentar que el amianto no sea pues perceptible. Pero quitarlo entero al 100% es imposible. Al final todo esto repercute en nuestra salud y han habido casos en Estados Unidos donde pues ha habido fallecimientos por el consumo de estos productos y se ha generado cáncer. Johnson & Johnson estuvo muy lista y fue a los juicios limpiándose las manos y repercutió toda la responsabilidad sobre una empresa subsidiaria que automáticamente entró en quiebra cuando salió toda la polémica en los juzgados de que había que pagar y tenía que pagar un montón de millones, con lo cual seguramente todas estas personas pues se van a ver envueltas en procesos judiciales hasta de por vida, porque efectivamente la empresa subsidiaria de Johnson & Johnson al dar en quiebra pues no va a proceder a hacer ni un solo pago de los que se tenía que haber hecho porque en sus productos con talco, en el producto Talco Baby, pues efectivamente había amianto y así quedó constatado en los juzgados. O sea, a esto no ha lugar. O sea, en los juzgados se presentan pruebas, se miran, se evalúan y esto es lo que hay. O sea, no hay otra. Otra cosa que por tejemanejes y artimañas, pues las empresas puedan escaparse, ¿vale? O medio escaparse. Pero ha sido tanta la repercusión que ha tenido todo esto de Johnson & Johnson que efectivamente han decidido desde el año 2022 que este 2023 sea retirado por completo ese producto, pero sigue a la venta, con lo cual ya os estoy diciendo que ni lo compréis, y si lo tenéis, a la basura, ya. Lo mismo que hagáis un revisado de la cosmética, porque cuando veáis el documental, que lo pondré mañana, si Dios quiere no pasa nada, veréis que hay grandes firmas del sector de la cosmética beauty. Y estoy hablando de productos perfumería pop, por ejemplo, productos que hacen perfumería pop ultra conocidos, también están denunciados. Entonces ahí sí que me mantengo un poco al margen, pero en este propio documental sí que se mencionan esas firmas, salen esas firmas, pero yo no me quiero meter en follones ni en líos porque todo esto sí que ya está por demostrar, pero lo que está claro es que el talco y el amianto están estrechamente relacionados y es imposible quitarlos porque es imposible. El amianto es imposible retirarlo del talco. Si vais a utilizar cosmética para maquillaros y tal, utilizar siempre cosmética que no lleve talco, que sea con base de maicena o cualquier otra sustancia que pueda ser inocua para el cuerpo, ¿vale? Inocua hasta cierto punto, porque si alguien es alérgico a la maicena, pues ríete tú de la maicena. No vamos a sacar las cosas de quicio, ¿vale? Pero en el documental se ve perfectamente, ponen las pruebas, lo ponen absolutamente todo. Hay resoluciones judiciales en Estados Unidos. Ellos sigan con su RQR, dicen que no, pero lo que pasa es que es un producto muy polémico, que tal que cual. No, es que está demostrado. Tú repercutes la responsabilidad sobre otra empresa que es subsidiaria, pero te lo comes frito con patatas. El caso es que si hay alguien en este canal que no sepa que no debe de utilizar nada que lleve talco, y yo soy el primero, porque yo no lo sabía, como iba diciendo, el primero que no lo sabía era yo, y yo ya he procedido a retirar todos los productos que llevan talco. Y son muchos. Y aquí tengo unos cuantos, pero todavía me quedan unos cuantos aquí en el estudio por tirar. Pero lo que es en casa, el consumo de productos con talco ha desaparecido, ya los he quitado. Recordad que tenemos los productos con maicena, que son iguales o mejores que el talquito convencional. Desterrar por completo el talco, por favor. Es sumamente peligroso. Te puede tocar la china o no te puede tocar, pero lo cierto es que, claro, llevan a analizar los laboratorios pertinentes las muestras y no aparece nada, porque sí que, vuelvo a repetir, los microscopios son
ultrasensibles, pero es que para poder ver realmente lo que se está cocinando debajo de toda esa ultrasensibilidad es que hace falta otro microscopio muchísimo más potente para efectivamente ver los filamentos de amianto que hay en el talco y que han sido los causantes de enfermedades a más personas de las que nos podamos imaginar y que quizás no sepamos y nos haya tocado hasta incluso de cerca. Yo de pequeño he sido bañado en talco, en casa nos hemos bañado todos en talco, así tal cual, de la marca Calver. Gracias a Dios pues no nos ha pasado nada en principio, estamos bien y estas cosas, pero en mi casa se ha utilizado muchísimo. La verdad que los productos de Johnson a nivel de talco no han entrado jamás, con lo cual nos podemos escapar podremos llorar por un ojico. Pero de verdad, si tenemos la posibilidad y está en nuestra mano de elegir productos cosméticos para maquillarnos, para echarnos talco en donde sea y que se quede la piel suavica y tal, pues efectivamente creo que debéis de optar ya por los sustitutos de la maicena. Que no es por nada, pero es justo lo que está haciendo esta firma. O sea, esta firma se supone que dentro de nada, cuidado porque estamos ya en el mes de mayo, vamos a entrar en junio 2023 y vuelvo a repetir, aquí en España es que se puede conseguir sin ningún tipo de problema. Yo no sé a qué esperan para hacer la retirada. Querrán seguramente llegar al 2024 o al 2026 eliminando stock, no lo sé. Pero, y bueno, y si cae alguna venta, pues bienvenida sea, pero esto no es así. Si se han comprometido, se han comprometido. No sé qué narices, hombre, todavía quedan meses para que termine el 2023. A ver si va a llegar el día 31 de diciembre y va a ser cuando va a desaparecer de las estanterías y de las tiendas online, etcétera. No sé, es que me parece muy fuerte todo esto. Mientras tanto, es un producto que es sumamente polémico, pero la polémica llega hasta que en un juzgado los jueces dictaminan que efectivamente esto no está bien. Y ya está. Así que ahí está puesto encima de la mesa el tema que hay con el talco y en vuestra mano está. Pero por lo menos mis seguidores que sepan que deben de estar advertidos con respecto a esto. Me da igual la marca que sea. Me da igual. Concretamente también mencionan a una firma que es Claire's, que sacaba maquillaje sombra de ojos y las analizaron e iba cargada de amianto por el tema del talco, evidentemente, y la empresa retiró por completo todo lo que eran los maquillajes de la línea precisamente por eso. Entonces por ahí chapo, porque por lo menos estuvieron listos y dijeron, venga a tomar por saco esto que es. Igual ni ellos lo sabían, ojo, cuidado, igual ni ellos lo sabían, porque puede llevar el nombre de la marca de la empresa, pero el fabricante hace lo que sea, está acorde a ley y a norma y tú lo vendes con tu nombre, ¿vale? Porque contratas a una empresa para que te lo produzca y te lo fabrique. Tú no sabes nada, pero el caso de Johnson & Johnson es distinto, porque ellos son los productores, son los fabricantes o son lo todo, ¿vale? Claire's no, Claire's estoy segurísimo de que ellos no tienen fábricas para producir ni nada, simplemente los encargan y ya está. Vale, pues fue tan fácil como, entre comillas lo de fácil, evidentemente, porque eso no es fácil, retirar toda la cosmética que había en aquel momento de Claire's a la venta y ya está, y se acabó. Chimpum, campana y se ha acabado. Pero los señores de Johnson & Johnson siguen RQR. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Y creo además que la pelota fue creciendo más y más y más. Y creo que tienen no solamente ya en Estados Unidos, sino por aquí en Europa, que también les va a caer una poca más. Entonces, así estamos. Pero, de verdad, por favor, ser conscientes de que con la salud no se juega. Y que las multinacionales juegan con nuestra salud. Y que allá donde podamos ver mucho glamour y mucho tal, podemos estar aplicándonos auténtica porquería en la cara, en la piel y donde sea. Que yo sí lo sé y que soy consciente, lo tengo muy claro. Pero con respecto al tema del amianto dentro del talco, y que yo pensaba que además estaba completísimamente aislado, me refiero a aislar un componente de otro, una sustancia de otra, no es factible a nivel de producción poder hacerlo. Si hubiese sido
factible hacerlo a bajo coste, se hubiese hecho, pero es imposible. El talco y el amianto están unidos en la extracción y esto es impepinable. Tú cuando vas a extraer talco, no extraes solo talco, extraes también amianto. Y separarlo, misión imposible. Entonces, fijaros si llevamos años de uso de talco. Señoras y señores, que no quiero hacer más largo el vídeo, simplemente es una llamada de atención para que sepáis que todo lo que tengáis que ponga talco se vaya directamente a la basura. Y no penséis en el precio, porque yo creo que la salud no tiene precio. Señoras y señores, muchas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen.